Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al webinar Delitos Ambientales, Retos y Amenazas para la Conservación y los Pueblos Indígenas, un espacio organizado como side event por WCS Ecuador en el marco de la segunda cumbre amazónica sobre periodismo y cambio climático impulsada por Fundamedios. En este espacio de diálogo abordaremos más de cerca los impactos de la deforestación asociada a actividades como la tala y minería ilegal, la pesca ilegal no declarada y reglamentada, y el tráfico de fauna silvestre. También discutiremos sobre el importante rol del Acuerdo de Escazú en la protección ambiental y los derechos de las comunidades locales. A continuación, voy a presentar a los invitados que nos acompañarán en este panel. Bienvenida María Olga Borja, coordinadora de la iniciativa MAP Biomás de Ecuador en Fundación Ecociencia. También nos acompañará Franklin Vega, periodista ambiental y editor del portal especializado en temas ambientales Bitácora Ambiental. Bienvenido, Franklin. Además, nos acompañará Sebastián Valdivieso, director del programa WCS Ecuador. Y completando nuestro panel de expertos estará Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio, CIAT, de la Universidad de Hemisferios. Bienvenidos a todos. Les agradecemos por sumarse a esta importante conversación para generar conciencia y buscar soluciones efectivas entre todos frente a los delitos ambientales que amenazan no solo a nuestra biodiversidad, sino además a los derechos de los pueblos indígenas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con María Olga Borja, que nos va a presentar su ponencia Avance de la actividad minera en la Amazonía ecuatoriana. Adelante, María Olga. Perfecto. Hola, muy buenas tardes. Solo me pueden confirmar si se puede ver la pantalla. Bueno, espero que sí se vea. Bueno, muy buenas tardes nuevamente con todas y con todos y muchísimas gracias a los organizadores de este evento por esta invitación. Para mí es muy grato el día de hoy poder compartir con ustedes una mirada breve sobre el avance de la minería en la Amazonía ecuatoriana que hemos registrado mediante un proyecto de mapeo anual de las coberturas y los usos del suelo que se llama MAP Biomas. Para arrancar, me gustaría compartir con ustedes quiénes somos. MAP Biomas es una red de instituciones no gubernamentales, universidades y empresas de tecnología que trabajamos colaborativamente con el objetivo de producir series anuales de información en forma de mapas que haciendo uso de tecnologías de bajo costo y el trabajo colaborativo. Esta red está en constante crecimiento en cuanto a su alcance. En la actualidad está conformada por varias iniciativas en el continente sudamericano y en Indonesia también. María Olga, sí. No estamos viendo tu presentación, por favor, ¿puedes revisarla? Okay. Sí, claro, por supuesto. Gracias. Pensé que lo estaban viendo. A ver, perdón. Disculpe. Por eso estaba preguntando si se podía ver.
Vamos a ver. Ok, están, vamos a ver. Todavía no. ¿No? Ahí, ¿se puede ver ahí? Ahí sí está cargando. Listo, la podemos ver ya. Gracias. Ya, ok. Voy a tener que descompartir y volver a compartir porque estaba... Qué pena por los problemas técnicos. ¿Se puede ver ahí? Sí, sí la podemos ver, pero tienes que ponerla en formato presentación porque te sale un cuadrito adicional. ¿Se ven las notas? Sí. Ay, qué pena. Ok, bueno, vamos a empezar de nuevo. Pensé que sí se veía. Vamos a ver, Tranqui. entonces... vamos ahí. A ver, ok. ¿Se ve ahí? No, todavía. Está cargando. Ahí se ve bien. Ok, está bien. Bueno, qué pena que no puedo Listo, tener gracias. notas. Seguro. En el caso de Ecuador, la institución que está a cargo del mapeo en la Amazonía es Fundación Ecociencia. Y en este momento esta iniciativa de mapeo está expandiéndose al área fuera de la Amazonía, al área no amazónica de Ecuador. Estamos trabajando en ello. Bueno, lo que la iniciativa Mapiomas realiza es el mapeo espacio-temporal para el monitoreo de la Amazonía. ¿Cómo hacemos esto? Pues reconstruimos los procesos de transformación de una región mediante imágenes satelitales que transformamos en mapas anuales de cobertura y del uso del suelo. Estos mapas nos permiten comprender las categorías que permanecen como tal a lo largo del tiempo, por ejemplo, qué áreas de bosque permanecen como bosque a lo largo del tiempo, pero también qué áreas están cambiando. Por ejemplo, áreas de bosque que están siendo deforestadas debido a la expansión de la frontera agrícola y otras. Transformamos estas dinámicas temporales en estadísticas y el propósito profundo, digamos, de esta iniciativa es poder realizar un monitoreo, no solo espacial, pero temporal, que nos permita comprender cuáles son las dinámicas temporales históricas de una región y por ende alertar cuando hay dinámicas preocupantes, cuando hay cambios en las dinámicas. De este modo, por ejemplo, hemos podido detectar la minería, la cual van a ver ahora adelante, voy a entrar en materia en minería, presenta justamente unas dinámicas que nos preocupan mucho. Para ya entrar en materia y para efectos de mapeo, quisiera compartir con ustedes cómo nosotros definimos las áreas de minería. Debido a que nosotros trabajamos con imágenes satelitales, definimos la minería como áreas superficiales, por ende, no mapeamos minería subterránea que presentan exposición de suelo y que se usan para extracción de materiales pétreos o minerales. Y nuestro mapeo, algo que es muy importante comprender es que nuestro mapeo no diferencia si es que estamos hablando de minería industrial o artesanal, tampoco le damos una categoría si es legal o ilegal o si es metálica o pétrea. Todas estas categorías están siendo mapeadas dentro de lo que llamamos las áreas de minería. En este momento no hemos trabajado en el bioma Andes, pero estamos trabajando para expandirnos a ello. ¿Cuáles son los resultados del mapeo de los que hemos realizado? Al 2021, en la Amazonía de Ecuador concretamente, la actividad minera superó las 7,000 hectáreas al año 2021, la cual se encuentra distribuida del siguiente modo. Zamora Chinchipe acumula el 67% de las áreas de actividad minera. Como pueden ver, seguido de Napo por 14%, Morona Santiago de un 9% y Sucumbíos de un 8%. Zamora Chinchipe encabeza la lista de las provincias con la mayor extensión de minería. Algo que llama muchísimo la atención es que a partir del año 96 las áreas mineras fueron detectables mediante los métodos que nosotros utilizamos. Sin embargo, hasta el 2015 habíamos detectado 1,879 hectáreas de minería. Esta extensión creció en un 300% solo en los últimos 6 años, alcanzando, como dije, las 7,495 hectáreas al 2021. Debido a que Zamora Chinchipe es la provincia con la mayor extensión, voy a enfocarme en un momentito en la provincia de Zamora Chinchipe. En este caso, ustedes pueden ver un GIF animado en el cual se muestra cómo el mapeo anual permite el seguimiento del crecimiento de una mina en el sector de Tundaime.
Aquí, en cambio, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver el mapa inicial del año 85, en el cual se ven las áreas de bosque, uso agropecuario, pero ya hacia el 2021 las extensiones de minería son tan amplias que incluso a esta escala del mapa podemos visualizar unas zonas rojas, que son las que precisamente registran actividad minera. Ahondando en la dinámica temporal, lo que decíamos hace un momento, ¿no es cierto? Hasta el año 2015, la provincia de Zamora Chinchipe había registrado un área de 1.300 hectáreas de minería, que se expandió en más de 3.600 hectáreas solo en los últimos 6 años, alcanzando las 5.000 hectáreas al 2021. Ahora, si bien Zamora Chinchipe llama la atención por la extensión de la minería que se da en ella, quiero destacar el caso de otra provincia que llama la atención, quizás no por la extensión, pero por el ritmo acelerado de la expansión de la minería en los últimos años, y esa es la provincia de Sucumbíos. En promedio, las provincias de Ecuador han estado expandiendo su minería a un ritmo de un 300% promedio, ¿sí?, en los últimos 6 años. Sucumbíos destaca porque en los últimos 6 años presentó un ritmo de crecimiento del 750%. Es un caso totalmente, digamos, vamos a decir así, anómalo en cuanto al ritmo de crecimiento totalmente acelerado y abrupto que se está dando a partir del año 2015. Este mapeo multitemporal nos permite no solo entender esta dinámica de crecimiento de la actividad minera que se está dando en la Amazonía de Ecuador, que aquí podemos verlo, ¿no es cierto? El gráfico de barras expresa las extensiones de minería que fueron detectadas para cada año del periodo que nosotros analizamos. Pero no solo ello, sino también comprender qué áreas se están manteniendo o están permaneciendo con actividad minera de un periodo al siguiente, y que en este caso están representadas por la porción azul de cada barra. Y también comprender cuál es el área de nueva expansión en cada periodo anual de minería. Y en este caso pueden ver que las áreas de expansión están representadas por el color naranja, y como pueden notar, el año 2021, lamentablemente rompió el récord en cuanto a la mayor expansión, la mayor área de expansión que ha podido ser registrada en la Amazonía de Ecuador hasta ahora. Realmente solo el área de expansión representó casi 2.000 hectáreas que se sumaron adicionales a lo que ya teníamos del año anterior registrado. Esto es severamente preocupante. Estas áreas de expansión, concretamente estas 2.000 hectáreas que se expandieron concretamente entre el año 20 y 2021, algo que es muy interesante respecto a este proyecto, porque no solo mapeamos minería, sino que también mapeamos los otros tipos de coberturas, bosques, uso agropecuario, formaciones que no son forestales, agua, etcétera, etcétera, nos permiten comprender qué estuvo en esos sitios antes de ser transformado a minería. Y ello nos ha permitido comprender que, por ejemplo, solo de esas 2.000 hectáreas del 2021, casi un 50% fueron bosques del año anterior. Es decir, 889 hectáreas que en el 2020 eran bosques, fueron transformadas a minería hacia el año 2021. Esta es una cifra elevadísima en comparación a toda la dinámica temporal que vemos del resto de los años. Otro 50%, 974 hectáreas, se dio en zonas no forestales, que pueden ser zonas que ya eran productivas, agropecuarias, pero también que pueden haber sido ecosistemas de herbazales o arbustivos que ocurren en las riberas de los ríos y que no por no ser bosques, no dejan de ser importantes, son de un elevadísimo valor ecosistémico y biológico. También quisiéramos destacar que 44 hectáreas de cuerpos de agua fueron afectadas específicamente dentro de este periodo de un año por un cambio a minería. Bueno, para terminar, yo quisiera agradecer realmente por la atención, pedir disculpas por los problemas técnicos al inicio de esta presentación y comentarles que toda la información que he podido presentarles el día de hoy es nomás un pedazo muy chiquito de toda la información que contamos en nuestra plataforma. Nuestra plataforma es de consulta pública. Los datos se presentan de modo espacial como mapas, pero también como estadísticas y tablas descargables que ponemos a disposición del público para responder las preguntas o atender los intereses el sinnúmero de intereses que puedan haber de los muchísimos y variados actores que existen en la Amazonía.
Y por ello, bueno, les dejo aquí el URL de nuestra plataforma, los invito a visitarlos y si tienen cualquier duda, estamos siempre disponibles, estamos a un email de distancia. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, María Olga, por la información. Creo que algo muy destacable es este dato súper interesante de 300% de expansión minera, al ritmo que se está desarrollando este impacto en los ecosistemas de nuestra Amazonía. A continuación vamos a escuchar a Franklin Vega, quien nos va a presentar datos sobre el tema de pesca ilegal binacional en la frontera Ecuador-Perú. Adelante, Franklin. Buenas tardes con todos, es un gusto compartir con ustedes ahora y con todos los que nos estén escuchando. Déjame ver cómo le presentar, ya está, ¿no? Sí, ahí lo estamos viendo. Bueno, primero el tema de la pesca ilegal es bien complicado de reportar en Ecuador porque no hay datos. Tenemos solo indicios de cuánto se va al Perú y cómo se blanquea. Básicamente, la especie que nos hemos centrado son los tiburones. Tenemos bastantes indicios de que se van por tierra a Perú y también por mar. Y no solo tiburones, ahora en el último viaje de reportería que hicimos encontramos que también se van las alas de mantarraya y las branquias de las mantarrayas. Cuantificar esto, cuánto se va, es imposible. Lo que tenemos son indicios de cuánto se pesca. Entonces el mecanismo es pescar los tiburones de forma incidental, está prohibida por la legislación, pero en el reglamento de pesca no se establece cuánto es incidental, si el 1%, el 10%, como en algunos casos de las bitácoras pesqueras de los barcos palangreros, llegan hasta el 80%. Entonces, todo eso llega a puerto y se emite la guía y mágicamente se legaliza. Esto es desde el 2008, con el decreto que sacó el entonces presidente Correa. En el Ecuador, el 85% de la pesca del atún, que es una de las que están más documentadas, proviene de mar abierto, de alta mar. Lo mismo pasa con la pesca que se realiza con los palangreros pequeños, con los palangreros de madera en manta. La mayoría de sus jornadas, el 85% de sus jornadas es en mar abierto, alrededor de la zona económica exclusiva insular, y un poco en la zona exclusiva continental. Esto es lo que les comentaba hace un rato. El tema de las mantas es un tema bastante triste porque en teoría está protegido. Están protegidas las mantas. No es como en los tiburones. En los tiburones tenemos el vacío legal, que no son ni especie protegida ni recurso pesquero. Si le preguntan al Ministerio del Ambiente, dicen, no, eso es un tema de pesca. Le preguntan a pesca y dicen, no, es un tema de ambiente. Entonces, los procesos para que las autoridades intervengan son completamente lentos. Está el caso de las 26 toneladas en Hong Kong, que va 3 años en investigación y no hay una sola sanción, excepto la multa administrativa de $3,600 por un cargamento que puede costar como 4 millones. Es tanta la desidia que la empresa que exportó este cargamento en mayo de hace 3 años, siguió exportando con el Ministerio del Ambiente, emitiéndole permisos CITES sin problema. Entonces, esta es una muestra de que no se logra llegar a las sanciones. En todos los procesos de pesca ilegal que he logrado revisar, son cerca de 300 que son reportes de los guardaparques sobre pesca ilegal en áreas naturales, áreas marinas protegidas. De esos, el 5% se llega a judicializar. Es una fracción mínima. Y en muchos casos, inclusive las autoridades locales intervienen para que esto no pase al siguiente nivel. El último incidente de este fue en abril pasado, cuando se le encontró a un barco de pesca en la zona de Puerto Bolívar con tiburones y mantas.
hubo muchísima presión para que se les libere a los pescadores, pero al final se logró que se les formule cargos por lo menos. Y luego ya cuando se habla de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, tenemos el tema del atún. El atún en Ecuador es una industria muy fuerte, la industria atunera representa el 1 o el 2% del PIB. Son más de 1.500 millones según los directivos de la Cámara Nacional de Pesquería. Pero esto tiene unos orígenes bien difíciles de rastrear, porque ellos dicen que procesan 500.000 toneladas de atún anuales. De esas 500.000 toneladas de atún anuales, 250.000, la mitad, es pescada por sus propios barcos. Las otras 200.000 toneladas, 250.000 toneladas, se importan, y se importan de países tan distantes como las Islas Marshall, Indonesia. Sí, cuando se examinan los mapas de dónde se importa el atún, no hace sentido el tema del costo de la importación para llegar a Ecuador, ser procesados y volverles a enviar a Europa o Norteamérica. Entonces hay un vacío de estos datos. De las 250.000 toneladas que dicen la industria que importa, en las aduanas, en el Banco Central, solo hay el origen de 50.000, y esas otras 200.000 no aparecen. Hay un dato perdido entre los informes de puertos que aparecen 40.000 toneladas, pero esas no se sabe si son las reportadas en el Banco Central y las aduanas o cuáles son. Entonces, esta es solo una muestra de lo difícil que es rastrear la pesca, y la pesca en teoría legal y regulada. Estas 200.000 toneladas equivalen a algo así de 340 millones de dólares. En el proceso de investigación que fue para el año 2021, al analizar las exportaciones, las 320 exportaciones, se encontraron 10 que tenían unas irregularidades grandes en cuanto al precio. El precio en promedio era $1.200 por tonelada, pero encontramos importaciones desde las Islas Marshall que valía $10.000 la tonelada, y temas así que no terminaban de cuadrar. Esto se presentó por escrito a las autoridades de pesca, se presentó por escrito a la aduana, pero no hemos tenido respuesta. Entonces dejan un montón de campos abiertos para pensar qué pasa con las cifras de la pesca. A esto se junta el tema de la tarjeta amarilla que tiene el Ecuador, que se le impuso por no controlar la cadena de valor de la pesca ilegal. Entonces, han hecho avances, las bodegas están más ordenadas, el centro de monitoreo en Manta tiene mejores infraestructura, pero no hay acceso a la información y no hay transparencia en el manejo de los datos pesqueros, de todas las pesquerías. Yo me he enfocado en el atún y en los tiburones, que son los que más me llaman la atención como un tema informativo. Tanto buscar información, encontré este cuadro que bota uno de los mitos. Cuando se habla de pesca de tiburones, pesca ilegal de tiburones, se habla de las embarcaciones palangreras, las que tienen casco de madera, las que están en Manta. Pero ya viendo las cifras, el 64% de las exportaciones de tiburones corresponden a los barcos palangreros industriales con casco de acero, los barcos grandes, mientras que las embarcaciones palangreras no exportan poco tiburón fresco, congelado, y muchas aletas. Pero ya haciendo un balance, los mayores exportadores de tiburón son estas grandes industrias pesqueras que tienen relación con las industrias atuneras. Entonces hay empresarios pesqueros que tienen barcos atuneros y tienen barcos palangreros, todos regulados en la CIA, cumpliendo toda la normativa. Pero hacia afuera, hacia la opinión pública, se maneja el tema de los palangreros de Manta. Entonces es un tema de ir cortando estos mitos y tratando de ubicar a cada sector como qué tan responsable es de qué. Entonces hemos avanzado hasta lograr saber esta parte que es la formal, pero a esto hay que sumarle las 6.000 u 8.000 lanchas
artesanales que hay en el Ecuador, y de eso no hay registros. Entonces, realmente saber o cuantificar cuánto es la pesca ilegal es, con las herramientas que tenemos ahorita en nuestro portal, es imposible. Lo que sí podemos afirmar es que hay un subregistro. Podemos afirmar que en el caso de las aletas que se exportan con permiso CITES desde el Ministerio del Ambiente, no se hace un seguimiento. Analizamos las exportaciones CITES del 2021 de las aletas y encontramos que se autorizaron 770 toneladas. Y de esas 770 toneladas, solo hay registro de la exportación de 200. Entonces hay 500 toneladas que están, no sé, perdidas no es el término adecuado, sino que se realizaron seguramente por Perú y no se reportaron. Entonces hay este otro vacío gigante que fácilmente puede llegar a los 15 millones de dólares, depende cómo se calcule el precio por la tonelada de aleta. Pero estas aletas van ya secas, entonces es decir que hay un proceso previo de secado de la aleta. Entonces hay centros de secado en Manabí y en Santa Elena, y entonces tenemos este mercado que no se regula y que convenientemente se articula con el mercado formal. Y cuando se revisa la normativa, a pesar de que intentamos hablar y hablamos, de hecho, con la Comunidad Europea, con la delegación ecuatoriana, con la delegación de la Comunidad Europea en Ecuador, le dijimos que trate de incorporar en el reglamento de pesca un límite a la pesca incidental de tiburones. Nos dijeron que sí. Fuimos un equipo de expertos en pesca, activistas de pesca ilegal, y el momento de salir, de ver el reglamento, no había un límite a la pesca incidental. Entonces, no se logra tener por lo menos una herramienta jurídica para poder limitar esta pesca. Eso creo que hasta ahí podría compartirles, digamos. Muchas gracias, Franklin. Bueno, felicitarte por todo el trabajo de investigación que realizas desde tu rol en el periodismo. Ahora vamos a continuar con Sebastián, que también va a complementar información sobre los retos y amenazas del tráfico de vida silvestre desde WCS, y después ya abrimos el espacio para poder compartir reflexiones entre todos los panelistas. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, gracias, May. Buenas tardes con todos y con todas. Yo les voy a conversar un poco acerca de los retos y amenazas del tráfico de vida silvestre. No me voy a meter en la parte marina ni de Galápagos, y esto va a estar más relacionado a la parte continental y de alguna manera un poco más específicamente a la región amazónica. ¿Qué es el tráfico de vida silvestre? El tráfico está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 247, y forma parte del delito contra la flora y la fauna. No solamente es el tráfico, además está incluida la cacería, la pesca, la tala, la captura, recolección, extracción, tenencia, en fin, una serie de verbos que delimitan todas las acciones relacionadas con el beneficio económico que se puede sacar del uso o aprovechamiento ilegal de la fauna o flora silvestre. Pero además de ser un problema en el Ecuador, lo que sucede con el tráfico de vida silvestre es que es un problema global. El tráfico de vida silvestre forma parte de una red de tráfico de vida silvestre a nivel transnacional, asociado a redes criminales, y además vinculado a otro tipo de delitos como el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de drogas y personas, lo que hace que por un lado sea un delito difícil de combatir, pero que además necesite que todos los países involucrados en la cadena de tráfico participen de alguna manera para poder detenerlo a nivel internacional, transnacional, en las fronteras y localmente.
Yo les voy a conversar un poquito de lo que tiene que ver el tráfico de vida silvestre a nivel nacional y específicamente en la Amazonía, en donde el tráfico de vida silvestre está íntimamente ligado a la forma en la que la Amazonía se ha desarrollado en los últimos casi 60 años. Es un desarrollo no controlado, un desarrollo mal planificado, vías de acceso que penetran en la selva amazónica, poco controlados, en donde en realidad lo que sucede es que todo lo que es susceptible de ser traficado se mueve desde los sitios de extracción, que normalmente son áreas de alto valor de conservación como las áreas protegidas, hacia los mercados que se encuentran en la Amazonía y fuera de la Amazonía. Esto es fácil de ver si analizamos cómo ha sido este desarrollo en la Amazonía. La penetración de las carreteras ha llegado debido a la explotación petrolera, y junto con la explotación petrolera y las vías ha llegado también los procesos de colonización. Más gente ha llegado a la Amazonía con necesidad de más recursos, y esto ha motivado a que haya extracción de madera, pero también de vida silvestre con distintos fines. Pueden ser mascotismo, puede ser la extracción de carne de monte para consumo, la extracción de carne de monte para subsistencia en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero también ha habido procesos internos. Tenemos dos buenos ejemplos. La vía Coca-Tigüino, conocida como la vía Alauca, es uno de los ejemplos de cómo la devastación ha venido acompañada de las carreteras. En el caso de la vía Maxus hay un proceso bastante similar, pero es un proceso de colonización interna. A la vía Maxus hasta hace muy poco solamente había como entrar por una gabarra muy controlada por una empresa que verificaba el acceso. Sin embargo, el proceso interno de colonización, comunidades guaraní moviéndose a lo largo de la vía Maxus, también ha puesto presión sobre los recursos naturales. Una parte que es muy importante para nosotros es entender que el tráfico de vida silvestre, y específicamente el consumo o la comercialización ilegal de carne silvestre o carne de monte, es uno de los impactos poco estudiados en la Amazonía. Cuando una carretera petrolera penetra en la selva del Yasuní, por ejemplo, nos preocupamos mucho de los impactos indirectos, del cambio del uso del suelo, de la pérdida de cobertura vegetal. Sin embargo, no analizamos los impactos indirectos que significan esa extracción de fauna silvestre para consumo, en algunos casos de subsistencia, en otros casos para comercialización ilegal, y son mucho más grandes los impactos indirectos que los directos. Sin embargo, no se los registra estos en ningún tipo de estudio, y menos aún, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental. Es muy fácil encontrar, si vas a Google Maps o si vas a Google Earth, hacer una búsqueda en la Amazonía, vas a encontrar imágenes como estas de carreteras que están penetrando cada vez más en las selvas amazónicas, y que lo que hacen es ampliar la frontera para la extracción de biodiversidad en general, pero específicamente en el caso del tráfico de carne de monte para la comercialización ilegal. Nosotros como organización hemos estado estudiando estas relaciones desde hace casi 20 años, tratando de entender qué es lo que pasa en las carreteras con la cacería y cuáles son los resultados. En definitiva, lo que sucede es que hay una extracción de biodiversidad que se puede representar en términos de biomasa, de animales, de mamíferos medianos y grandes, pero también en aves, como los crácidos. Todos estos mamíferos y aves son muy demandados por su carne para el consumo, como les digo, tanto de subsistencia como de comercialización ilegal. Y ahí hay una línea bien delgadita de lo que se queda en subsistencia y de lo que pasa a ser comercialización ilegal fuera de los territorios indígenas. En términos de riesgos, los principales riesgos son que una vez que se ha comenzado la extracción acelerada de los recursos naturales, hay el riesgo de extinción de especies. Una vez que las especies salen de sus entornos y de sus ecosistemas, se altera el funcionamiento de esos ecosistemas, poniendo en riesgo además la provisión de servicios ecosistémicos en el largo plazo. Un ejemplo que yo siempre pongo es el tema del agua de Quito. Nosotros recibimos el 80% del agua del distrito metropolitano de Quito de fuera de los páramos, pero sobre todo de los páramos orientales. Y los páramos orientales lo que hacen es recibir el agua que viene de la Amazonía. Si en la Amazonía perdemos, por extinción de las especies, el correcto funcionamiento de los ecosistemas,
y esto afecta la provisión de servicios ambientales como la provisión de agua para las ciudades de la sierra. En algún momento tendremos un problema de desabastecimiento de agua que no es fácil identificarlo desde las ciudades. Adicionalmente a estos riesgos hay un tema muy importante, lo hemos sufrido durante casi 3 años, a pesar de que se hizo ya la declaración de la finalización de la emergencia por la COVID-19. La aparición de nuevas pandemias es una cuestión de tiempo. ¿Sí? Junto con el tráfico de la fauna silvestre, especialmente cuando se trafica animales vivos o carne, tenemos el riesgo de exponernos a enfermedades zoonóticas, que es cuestión de que salten a los humanos y luego entren en un proceso de generar pandemias o epidemias de cualquier tipo. Algo que nos hace falta entender en la Amazonía, perdón que no salen bien, se perdieron unas letras ahí, es algo que nos hace falta entender a nivel nacional y eso forma parte de los retos, es cuál es la dinámica del tráfico de vida silvestre. Tenemos muy poca información como para poder analizar desde dónde está viniendo cuál es la fuente de extracción de las especies que son traficadas, cuáles son los canales a través o las vías de movilización de estas especies. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, las 3 provincias de la Amazonía Norte son aquellas que aportaron entre el año 2009 y el año 2018 con la mayor número de decomisos de carne, de tráfico de vida silvestre, incluido el tráfico de carne para la comercialización ilegal. Pero no tenemos información más allá de la disponible limitadamente en estos análisis. No sabemos qué es lo que está pasando a nivel de las fronteras, cómo están saliendo, qué está saliendo y hacia dónde está saliendo, a pesar de que hay muchos esfuerzos para poder entender esta dinámica con mayor precisión. Otro problema que tenemos es el entender cómo están participando los medios de transporte aéreo, como por ejemplo los aeropuertos y las líneas aéreas, en el proceso del tráfico internacional o transnacional de vida silvestre. No todos los aeropuertos están involucrados en la implementación de establecer para establecer políticas que ayuden al control en aeropuertos y líneas aéreas de tráfico de vida silvestre. Nosotros como WCS estamos haciendo esfuerzos para poder convencerlos, traerlos a bordo, pero estamos en ese proceso que todavía va a tomar más tiempo. Perdón que tenga que saltarme un poco, pero por algún tema tecnológico no se ven algunas de las láminas. Y me voy a pasar a la última, que es sobre el fortalecimiento institucional como uno de los principales retos. El Ecuador necesita entender de una mejor manera qué es lo que está pasando en términos de tráfico de vida silvestre. Debemos tener más información de campo. Gran parte de la información que tenemos en la actualidad es simplemente a través de los registros de decomisos. Eso quiere decir una vez que los animales han salido de su entorno natural. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento de la aplicación de la ley para que el costo o el riesgo que asumen las personas que ingresan a la actividad ilegal sea mayor y que terminen estos casos judicializados con sentencias que desmotiven la futura participación de más personas. Pero además de esto, no solamente se trata de un trabajo que tiene que hacer el Ecuador, también lo tiene que hacer en colaboración con los países vecinos, en el caso nuestro con Colombia y Perú, estableciendo planes de acción para combatir el tráfico de vida silvestre a nivel binacional en las fronteras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebas, por la información compartida y por brindarnos, bueno, un poquito más de detalles de lo que se trata el tráfico de fauna silvestre y también los riesgos asociados que existen alrededor de este delito ambiental. A continuación vamos a avanzar ya para cerrar nuestras presentaciones de panelistas y vamos a continuar con Daniel Barragán, quien nos va a compartir información sobre el Acuerdo de Escazú, una apuesta regional para la protección de los defensores del ambiente y el territorio. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Mayra. Buenas tardes con todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación a los colegas de WSS. Efectivamente, yo quiero hacer un abordaje desde la perspectiva del Acuerdo de Escazú, un poco para ir cerrando también las presentaciones anteriores y un poco mirar cómo
estos procesos de daño ambiental, de delitos ambientales, tienen también incidencia en las comunidades, en los pueblos indígenas, ¿no? En todos quienes estamos dentro de los territorios y sobre todo quienes defienden el territorio y el ambiente, ¿no? Y solamente poner unos pocos datos iniciales para luego poder aterrizar ya en algunas cifras más, digamos, interesantes en términos del análisis, ¿no? El Acuerdo de Escazú, de alguna manera, lo que busca principalmente es garantizar esta implementación de los derechos de acceso, ¿no? Derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia ambiental. Y esto con la finalidad de poder reducir cierto tipo de situaciones que se dan no solo en Ecuador, sino en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe que generan procesos de conflictividad socioambiental, pero que también excluyen a las personas de participar en la toma de decisiones que están relacionadas con temas ambientales. El Acuerdo de Escazú entró en vigor en abril del 2021 y ha estado avanzando ya en algunos pasos para poder ir fortaleciendo la implementación. Por un lado, a inicios de este año, en el mes de abril, se seleccionaron los miembros del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que va a ser un órgano subsidiario para poder dar seguimiento a la implementación del acuerdo. Son 7 personas expertas de la región que van a estar conformando este comité, pero también se están ya impulsando planes de implementación en algunos países. Uno de ellos es Ecuador, que de hecho empezó a trabajar ya en su plan de implementación desde el año 2019. Esto es importante porque de alguna manera permite ir poniendo en marcha ya las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Estas disposiciones ciertamente no van a poder ser implementadas de forma inmediata. Vamos a tener que tener una perspectiva de progresividad en su implementación, es decir, de acuerdo a las capacidades que tenga el país o los países, de acuerdo a los recursos, pero también de acuerdo a las prioridades que cada uno de los países vaya definiendo, ¿no? Esto en un escenario o bajo la mirada nacional, pero también vamos a tener que mirar cómo en el ámbito regional se van construyendo también esas prioridades y una de esas prioridades justamente es la de defensores, de las personas defensoras de derechos humanos ambientales, que de hecho es el primero de los pilares con el cual se está ya empezando a trabajar y a dinamizar la implementación del acuerdo en la parte sustantiva, ¿no? Entonces, el acuerdo tiene estos 4 ámbitos de trabajo y en esta presentación quiero también hacer un poco más de énfasis en el 4, que es el de defensores. Y básicamente cuando el Acuerdo de Escazú plantea algunas disposiciones, lo hace enmarcadas en 3 ámbitos. Cómo desde el trabajo que los estados tienen que realizar se va generando un entorno seguro y propicio a esta labor de defensa y de protección del territorio y del ambiente. Cómo se protege a las personas que defienden el ambiente, los derechos ambientales, el territorio, y cómo se pueden también implementar medidas oportunas, efectivas, para sancionar situaciones en las que estos defensores, estas personas defensoras hayan sufrido ataques, amenazas o incluso hayan perdido la vida, como es algo bastante común ya en nuestra región, ¿no? Y aquí también es importante un poco mirar cómo algunos de los elementos que los panelistas que me antecedieron compartieron, de alguna manera abonan justamente a estas situaciones de conflictividad, pero estas situaciones de conflictividad a su vez van derivándose en agresiones y afectación a los derechos humanos de las personas que defienden el territorio, ¿no? Sabemos cuál es el modelo de desarrollo que tenemos en nuestro país y en otros de la región. Es un modelo extractivista que prioriza de alguna manera esta extracción de los recursos naturales, petróleo, minería, extracción forestal, etcétera, en lugar de, digamos, tal vez el establecimiento de políticas de conservación, y esto genera tensiones que derivan justamente en esta conflictividad socioambiental. También se puede observar cómo
de alguna manera, estos procesos de desarrollo que se están generando, lo decía muy bien Sebastián, también derivan en delitos ambientales y en procesos de daño ambiental en los cuales las personas defensoras de derechos humanos, ambientales y del territorio están también involucrados para poder de alguna manera tratar de frenar estas situaciones y que lamentablemente sufren agresiones, amenazas e incluso pierden la vida, como hemos visto últimamente, ¿no? Quizá en la comparación con el escenario regional, Ecuador no tiene una situación tan compleja. Estos datos son del año pasado, del último informe, son datos del 2021, de un proceso periodístico que se hizo que se llama Tierra de Resistentes, que analizan durante alrededor de 10 años cómo han avanzado los procesos de afectación a los defensores ambientales en distintos países. Y vemos, por ejemplo, en el caso del Ecuador, que hay 59 casos reportados, seguramente hay muchos más. Hay varias fuentes que tienen cifras distintas y enfoques también investigativos distintos, como por ejemplo esta que es del año pasado de Global Witness, en el cual, por ejemplo, se reportaron 3 asesinatos en Ecuador. Estas cifras van variando año a año, pero quizá lo complejo es que América Latina concentra más del 50% de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente que son asesinadas cada año. Y de alguna manera también es relevante mirar cómo de esas cifras, casi el 50% de estas personas amenazadas, agredidas e incluso asesinadas son o forman parte de pueblos indígenas, ¿no es cierto? En el caso del Ecuador, los más afectados son el pueblo Shuar y el pueblo Quichua, pero vemos ahí una diversidad de pueblos indígenas de la región que tienen afectaciones importantes por esta labor de defensa y de protección del territorio que ejercen. Y esta labor de defensa del territorio la hacen frente a varios tipos de industrias, ¿no es cierto? Y quizá el sector más importante o el que mayores causas de ataque y agresión genera es la agroindustria, que va creciendo por la ampliación de la frontera agrícola, por el incremento de monocultivos. También está la industria forestal, el incremento de obras de infraestructura, la minería también, que es un poco lo que se comentó al inicio de la sesión. Y esto de alguna manera nos hace ver también cómo ya de forma específica varios de estos sectores están por detrás de los asesinatos de muchas de estas personas que pierden la vida en la defensa del territorio, ¿no? Entonces, la minería y las industrias extractivas es uno de los principales sectores. Está el tema hidroeléctrico, la agroindustria, la explotación forestal, pero también queda un espacio de duda por ciertos conflictos en los cuales no se puede identificar cuál es un sector que está asociado justamente a estos asesinatos. Pero ya desde el ámbito regional, lo que se ha estado priorizando, mencionaba hace un momento, como parte del proceso de implementación del acuerdo, es justamente el avanzar en la construcción de un plan de trabajo, un plan de acción para poder impulsar la articulación de los distintos estados a nivel regional y que permita avanzar en una agenda de protección, de viabilización de un espacio cívico habilitante para el ejercicio de la defensa del territorio, pero también de poder establecer medidas adecuadas en casos de estas agresiones cuando sucedan adecuadas. Al momento estamos en un espacio de consulta pública del índice de este plan de trabajo o este plan de acción sobre defensoras y defensores de derechos humanos en la región hasta el 6 de julio. Entonces, la invitación ahí es a que puedan revisar esta información que se encuentra en la página web del Acuerdo de Escazú y si hay observaciones, sugerencias, puedan también consignarlas a través de los mecanismos que ahí se prevén. Y en el caso del Ecuador, tenemos ya algunas acciones que están definidas, pero no están todavía en implementación realmente, ¿no? Entonces tenemos ahí ya una mesa interinstitucional de democracia ambiental que se fue
que fue establecida el año pasado, pero todavía no se ha integrado, y la idea es que este espacio de gobernanza pueda ayudar a direccionar las prioridades y las acciones que tienen que ponerse en marcha en el país para poder avanzar en la implementación del acuerdo. Hay una ruta para la implementación, es decir, se priorizaron ya una serie de acciones, incluidas acciones específicas para avanzar en la protección de las personas defensoras de derechos humanos, y hay también adicionalmente una ruta para la implementación que se trabajó entre la CEPAL y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, justamente para poder ir integrando de manera más estructurada todas estas acciones que se han definido y planificado en el país. Entonces, hay ya insumos sobre la mesa que tienen que ser puestos en marcha, y ahí es importante también el rol de la sociedad civil, el rol de los medios para poder ir generando la incidencia necesaria para que la implementación a nivel nacional vaya caminando, que digamos todos los instrumentos que se hayan planificado puedan llevarse a la práctica y tengamos ya mecanismos y herramientas concretas, en este caso para la protección de las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Y aquí les dejo también mi correo en el caso en que necesiten algo de información adicional, enlaces, etcétera. Quedo a las órdenes y yo me quedaría ahí ya por el tiempo que me ha tomado en esta presentación. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, voy a pedir al control que nos pueda ayudar a traer a todos nuestros panelistas acá a la pantalla principal. En cada una de sus intervenciones hemos conocido ya las amenazas de cada uno de estos delitos ambientales y esta amenaza directa que tienen hacia la biodiversidad, pero también, como mencionaba Daniel, hacia los pueblos indígenas, las comunidades locales, los defensores ambientales. Yo tengo una pregunta. Sí. Esta semana el Ministerio del Ambiente sacó un oficio, una circular interna, exigiendo, si me puedo compartir la pantalla, les puedo mostrar, en el cual, y eso era parte de lo que se me quedaba en la presentación, en el cual les exige firmar un acuerdo de confidencialidad a todos los funcionarios del Ministerio del Ambiente. Entonces, cuando hablan de Escazú y hablan del acceso a la información y sacan este documento que tiene un anexo que es el acuerdo de confidencialidad y les dan plazo para que firmen, o sea, ¿cuál es el sentido de hablar de transparencia y acceso cuando les amenazan? Porque para mí es una amenaza este documento a los mismos funcionarios. Entonces, la gente que algo comentaba en el ministerio están completamente asustados. Entonces, ¿cómo enfrentar este tipo de contradicciones de la autoridad? Muchas gracias, Franklin. Bueno, justamente yo iba a abrir este espacio para que plantearles, ya conocimos las amenazas, esto que nos acaba de compartir también Franklin, y mi pregunta principal para todos, para que puedan responder un poco cada uno en 2 minutos, es ¿qué acciones podemos emprender entre los distintos actores de la sociedad civil? Estamos acá el periodismo, estamos organizaciones de la sociedad civil, está la academia, en distintas intervenciones. Franklin, por ejemplo, hace un momentito mencionó a las autoridades, pero también mencionó a la empresa privada. ¿Qué podemos hacer para que entre todos podamos articular una mejor colaboración para poder prevenir o tomar acciones concretas para tratar de solventar en algo estas amenazas que nos traen los delitos ambientales, que en algunos casos también están vinculados al crimen organizado? Les invito, tal vez, no sé si queremos ir en el orden en el que fuimos haciendo las ponencias o cada uno puede ir tomando la palabra. A ver, si quieren empiezo yo. Yo creo que en el Ecuador tenemos un tema de captura regulatoria. Son varios sectores productivos que terminan controlando a las autoridades. El tema del transporte en Quito es una muestra clarísima de eso. Los transportistas imponen su agenda por las buenas o por las malas. En el tema de pesca pasa algo similar. Como les comentaba, el límite del límite de la pesca incidental no se logró poner en el reglamento de pesca. Y cuando se les confronta
no las autoridades pesqueras, porque no he podido todavía hablar con el ministro o el viceministro de Pesca ni con el subsecretario, pero sí he podido hablar con los representantes de la Cámara Nacional de Pesquería. Cuando les digo a ellos que hay captura regulatoria, que ellos controlan la agenda del ministerio, me dicen, no, es imposible, no puedes decir eso, me parece injusto. Le digo, pero su funcionario, el director de su ONG, la TUNACONS, habla en nombre del Ecuador en las reuniones de la CIAT, de la Comisión Interamericana de Atún Tropical. Él es el representante de la voz del Ecuador y las autoridades están a un lado, solo acompañándole. Entonces, yo creo que evidenciar eso es uno de los primeros pasos para que eso se transparente. Y luego estar pendiente de las decisiones. Ni la presión de la Unión Europea les logra hacer que se abran los datos de pesca. Entonces creo que desde mi espacio es evidenciar estos temas. La captura regulatoria es una, la falta de acceso a la información me parece que es otra, pero ese es mi rol. Ya este rol, yo entiendo que las ONGs y los otros gremios no entren a esto porque es un tema peliagudo que causa inconvenientes con la autoridad. Y como somos un mercado tan pequeño, el ecuatoriano, o sea, somos 18 millones y de esos somos realmente pequeños. Terminamos conectándonos o topándonos en alguna otra cosa, en algún otro espacio. Yo veo que no es, que si yo no logro saltarme hacia la opinión pública, no voy a tener un respaldo para esto. Y cuando tengo el concurso o me ayudan los científicos de Galápagos o los de Perú o los inclusive de Estados Unidos, ellos tampoco dicen, vea, tenga toda la información, todo lo que necesite está aquí, pero no me nombre. Digo, ¿por qué no me nombre? Porque me tienen que autorizar el estudio del Ministerio del Ambiente o el Parque Nacional Galápagos. Y hay un montón de información que tengo ahí que no puedo sacar porque no puedo poner el nombre y apellido. Entonces yo creo que habría que ver la forma de que más actores se sumen y que los que están dando y para que esto escale, ya sea organización de gente de a pie, civiles que puedan confrontar a la autoridad. Yo creo que por ahí le veo una esperanza de salida. Para este tema de mantarrayas, recibimos el aporte de una organización de afuera, pero fue lo mismo. El requerimiento es no me nombres, no nos menciones, tienen interés en entrar al Ecuador a trabajar, pero no quieren entrar ya con la bronca puesta. Pero hay tanto, este solo es un tema de la pesca, y ahora si vas al tema de minería, el tema del tráfico de especies. En Galápagos se trafican las iguanas rosadas de Galápagos, que solo hay 300 en el mundo con permiso CITES. Entonces he puesto no menos de 14 solicitudes de auspicio, de apoyo, y la respuesta es siempre no, 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 y no solo en Ecuador, sino afuera. Porque en el momento que cuestionas a CITES, dicen, este man está loco, pero tengo las evidencias de que no están verificando el origen de los pies de cría de las iguanas. Entonces, esa para mí es como la necedad mía de estar ahí, insistir. Muchísimas gracias, Franklin. Es muy importante lo que tú mencionas del tema, sobre todo de evidenciar datos y la falta de acceso a información. Y bueno, todo lo que comentas de que también la gente puede sentirse amenazada, digamos, de alguna forma por algunos actores súper importantes. No sé si queremos avanzar. Sebas, ¿quieres ir? Sí, sí, gracias. Yo quería recoger un poco las palabras de Franklin, porque es verdad, hay una serie de dificultades para tener acceso a la información, o incluso en nuestro caso tenemos documentos, pero que podrían tener el carácter de reservado por el tipo de información que tienen ahí. Pero superado eso, yo creo que uno de los grandes problemas es la incapacidad que tenemos de hablar en general, de conversar, de debatir. Entonces, cada cual desde su trinchera trata de hacer lo mejor posible, pero eso no es suficiente. Hay temas que tenemos que conversarlos para poder llegar a acuerdos y consensos nacionales,
Yo tampoco puedo opinar del Ministerio del Ambiente. Ellos tendrán sus razones por las que ponen limitaciones en el manejo de la información. A mí no me ha pasado nunca con el ministerio que se me ha negado información de la que nosotros hemos pedido para analizar los temas de tráfico de vida silvestre, pero no es la realidad de otras organizaciones o de personas que por no tener la relación que tenemos nosotros no pueden acceder a esa información. Pero yo me quiero quedar con el comentario que hice sobre la falta de diálogo que hay en el Ecuador, la falta de voluntad de diálogo. Gran parte de las conversaciones se hacen desde trincheras. Ahora con el tema del Yasuní, si eres bueno, estás a favor de que no se explote el Yasuní, si eres malo, estás a favor de que sí se explote el Yasuní. Y eso no puede ser. En un país en el que tenemos todavía necesidades sociales inmensas por cubrir, pero también necesitamos mantener y conservar nuestro capital natural, nuestra biodiversidad. Es triste que no podamos conversar, y siempre hacemos convocatorias desde distintos espacios de la sociedad civil, pero no terminamos conversando de nada, sino hundiéndonos más en las trincheras, y yo creo que por ahí puede haber una luz de poder hablar más transparente y tranquilamente de todas las cosas. Muchas gracias, Sebas. Daniel o María Olga. Daniel, ¿cómo quisieras enchufar un poco tus ideas con lo que vamos escuchando ya desde Franklin y Sebastián? Sí, bueno, yo complementaría las dos intervenciones. Por un lado, creo que efectivamente hay una incoherencia en esta disposición que Franklin nos comparte sobre el acceso a la información en el Ministerio de Ambiente, porque no solo va en contra del Acuerdo de Escazú, sino también de la recientemente aprobada nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque de alguna manera toda la información que maneja el Ministerio es pública, a menos de que haya sido declarada reservada de forma previa, ¿no? Entonces, ahí también es importante entender, digamos, cuál fue la causa de esto. Y hay un caso reciente también que se dio en el ámbito de la justicia, en el Consejo de la Judicatura, que hubo una disposición también para prohibir de alguna manera o restringir el que las audiencias sean públicas a través de Zoom. Y ahí un poco la solución que se buscó fue justamente el acercamiento con las autoridades, con el presidente del Consejo de la Judicatura, y a la final se logró que haya una posibilidad de rever esta decisión, ¿no? Entonces, tal vez con el Ministerio del Ambiente también es importante tener este acercamiento. Son acercamientos que no se los puede hacer de manera individual, sino sumando esfuerzos con trabajo colectivo con las organizaciones. Y ahí también hay un potencial para que podamos de manera colaborativa ir identificando estos espacios de problemática en los cuales podamos de alguna manera incidir. Y por otro lado también creo que es importante pensar no solo, digamos, en esta restricción del acceso a la información, sino también en las limitaciones que existen respecto de la generación de información. Sebastián me parece que hizo referencia a la inexistencia de información o de información adecuada, actualizada, oportuna sobre delitos ambientales. Lo propio pasa con temas relacionados con minería ilegal, lo propio pasa con las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, si no hay información, si el Estado u otros actores de la sociedad no van generando este tipo de información, es muy difícil que luego se puedan plantear propuestas o alternativas o incluso generar política pública. Una política pública para la protección y prevención de agresiones a los defensores es muy complejo si no se tiene un diagnóstico, una línea de bases, si no se sabe cómo está la situación, ¿no?, sobre la cual se va a construir la política y las propuestas de mecanismos, de acciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también es importante tener un trabajo colaborativo para ir generando esta información que pueda fundamentar y sustentar las acciones que podamos implementar, ¿no? El rol de los periodistas ahí es también clave para poder generar alertas, para poder traer información. Por supuesto, Franklin ya nos comentaba también cuáles pueden ser esas restricciones, pero tal vez ahí el mensaje es cómo de forma colaborativa podemos también impulsar acciones que nos beneficien a los distintos sectores, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Bueno, finalmente, María Olga,
Compártenos tu aporte también, por favor. Gracias. Bueno, sí, yo la verdad lo que quisiera hacer es eco de todo lo que las personas que me antecedieron han dicho. Nosotros desde el proyecto Mapiomas nos topamos realmente con mucho interés por querer apoyar en los temas justamente de cómo se está transformando los bosques amazónicos y nos encontramos con una limitación en cuanto a la información que existía en los distintos países amazónicos. Cuando existía información, era información que estaba, bueno, dispersa, que no era compatible y por ende que no permitía tener visiones integrales. Y creo que hemos hecho un esfuerzo fuerte por reducir estas brechas en cuanto a la falta de la información. No solo creando la información, pero quizás, ojalá, también poniéndola en medios que son mucho más accesibles, porque a veces es verdad, puede estar la información ahí disponible, pero no está en medios que son accesibles. Entonces, hacemos un esfuerzo por reducir estas brechas y creo que tenemos que insistir en esos mismos esfuerzos, inclusive ampliarlo. O sea, hemos querido democratizar no solo el acceso a la información, pero también democratizar la generación de esa información y la generación desde unas miradas que son diferentes muchas veces desde de los sectores centralizados, que suelen ser el sector público. Una diversidad de grupos y todos tenemos visiones muy valiosas que creo que también tienen que verse reflejadas en los datos. Entonces, esto me parece que es muy, muy importante, o sea, que tenemos que apresurarnos no solo de los datos, pero también de la generación de información que nos permita construir justamente esas políticas que mencionaban mis compañeros antes, o redes como tales de trabajo. Creo que es importantísimo que también todos traigamos nuestras fortalezas, que son variadas y que tienen que ser diversas, en construir mecanismos lo más amplios e integradores posibles. Sin embargo, vivimos en un mundo donde cada día más nos damos cuenta de que nos estamos polarizando, tenemos posiciones muy, muy, muy diferentes e incluso muchas veces hay información, ahora resulta que ya hay demasiada información y no sabemos qué hacer con tanta información o resulta que la situación se vuelve mucho más compleja. Ahora tenemos datos de minería, pero también tenemos muchísimas más amenazas, por ejemplo, para los defensores de los recursos naturales. Entonces, creo que realmente tenemos que, realmente en el fondo siento que no vamos a poder resolver todos estos problemas ambientales mientras no resolvamos las inequidades sociales. Entonces, no es fácil, no es realmente fácil, pero no, realmente yo no pierdo la esperanza nunca. Realmente veo muchos modos positivos. A mí me gustan muchísimo estos espacios y siento mucho que todos tenemos las puertas abiertas y tenemos que seguir de ese modo, teniendo estos acercamientos, trabajando interinstitucionalmente y entablando estos lazos de colaboración y de construcción de lo que queremos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, María Olga. Bueno, estamos ya un poco sobre el tiempo. Quiero agradecerles a todos nuestros invitados por ser parte de este evento que justamente buscaba generar diálogo y reflexión, también compartir información que cada uno de ustedes tiene desde sus espacios de trabajo y sus iniciativas que buscan mejorar temas de conservación, pero también trabajar en el tema de derechos de pueblos indígenas. Creo que nos quedó un poco corto el tiempo, creo que podríamos repetir este panel en un espacio que pueda ayudar, darnos un poco más de tiempo para poder hacer un debate un poco más profundo. Antes de terminar, me gustaría mencionar que justamente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en alianza con Wildlife Conservation Society, estamos implementando una iniciativa regional que se llama Conservando Juntos en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, y busca fortalecer la capacidad de la sociedad civil para prevenir los delitos ambientales en la Amazonía. No olvidar que estos también se cometen en nuestro país, en otras de las regiones, como hemos visto justamente en este panel. Antes de cerrar, quiero agradecer a Fundamedios por brindarnos este espacio en el marco de la Segunda Cumbre Amazónica sobre Periodismo y Cambio Climático, que también ha sido posible gracias al apoyo de la Universidad Estatal Amazónica, la Unión Europea en Ecuador, el Grupo Social FEP, Ríos ONG, Ecuador Verifica, TNC Latinoamérica, La Voz de América y Fundación Ecociencia. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por participar, por acompañarnos en este espacio. Yo creo que les voy a comprometer a que podamos hacer un nuevo espacio de diálogo y debate.
que podamos incluir otros actores que también fueron mencionados en este webinar. Y bueno, les agradezco a todos por acompañarnos y poder abrir un poco y compartir información con el público que nos ha acompañado. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.